Decía el lunes de la semana pasada la subdirectora del Fondo Monetario Internacional que los banqueros centrales debían continuar con el endurecimiento monetario porque eran conscientes respecto de la importancia de la estabilidad de precios y que sin esta difícilmente puede haber crecimiento económico. Al parecer, tanto desde la Fed como del Banco Central Europeo están de acuerdo con este juicio. Por ejemplo, Jerome Powell ha dicho que el camino hacia el 2% de la inflación has a long way to go, o sea que es un largo camino, mientras que Isabel Schnabel del Banco Central Europeo dijo que es preferible errar por el lado de pasarse las medidas de endurecimiento monetario a hacer demasiado poco. Y también criticó a los gobiernos por echarle más leña al fuego en el sentido de seguir muy altos en el gasto fiscal. Pero a la vez también se comentó en el foro de Sintra cómo ha sido de resiliente el crecimiento económico ante la subida de tasa de interés ya realizada durante este año. Es precisamente esta resiliencia del mercado, o sea, de la economía y también los buenos datos de inflación los que han desconcertado a los inversionistas. Hemos visto, por ejemplo, el PIB del primer trimestre americano y también datos de la inflación de la eurozona que han sido mejor de lo esperado. Una parte del mercado, los bajistas, esperaban este primer semestre un desplome de la economía y la verdad que motivos no han faltado. La crisis que vimos en los bancos fue una de los principales catalizadores, o podría haber sido, mientras que por el lado de los alcistas esperan que los banqueros centrales detengan la alza de tasa de interés y comiencen a bajarlas durante el segundo semestre. Como decía, empezando por los bajistas, no han faltado motivos para que este semestre hubiesen caído las bolsas, tanto lo que vimos en los pequeños bancos regionales en Estados Unidos, el problema en Credit Suisse y también la recesión o el problema de crecimiento que ha habido en Alemania y en la zona euro. Pero las bolsas no han bajado, como hemos visto, sino más bien han subido con fuerza. Así, la semana pasada, por ejemplo, el Eurostock subió un 3%, y sobre todo el viernes que Apple marcó una cifra récord, además de su máximo de todos los tiempos, es la primera compañía que supera los 3 trillones de dólares como valor bursátil. Así hemos puesto punto final a un segundo trimestre y a un primer semestre realmente extraordinario para la bolsa. Por nombrar algunos datos, tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq han cerrado su cuarto mes consecutivo de alza. El segundo trimestre el Standard & Poor's ha subido un 8,3% y cerrando su tercer trimestre consecutivo de alza. Por ejemplo, si miramos el Nasdaq ha subido un 12,8% y el Dow Jones un 3,4% en este trimestre y también con su tercer trimestre consecutivo al alza. Son números impresionantes y lo son más aún cuando estábamos en esa visión gloomy de la economía a principio de año. ¿Y por qué esto quizás no ha ido a peor y por el contrario ha habido un gran primer semestre? Es porque las malas expectativas que habían respecto de la economía, tanto el crecimiento como de la inflación, no se han materializado y por ende el FOMO, o sea el Fear of Missing Out, el quedarse fuera de la subida, ha servido como catalizador porque todavía hay mucha liquidez en el mercado. Otra alternativa y también nuestro caso base es que estamos viviendo un soft landing desinflacionario, es decir, un aterrizaje de la economía lento y prolongado en el tiempo en medio de una transformación permanente y disruptiva, sobre todo el lado tecnológico. A diferencia de lo que pasaba en enero, ahora empezamos el segundo semestre con una visión mucho más optimista respecto de los mercados. Esto me refiero en general a los actores del mercado y más bien se piensa que este rally, que ha incluido a los 7 más grandes en un principio durante el primer semestre, debiera incluir el segundo a quienes han quedado rezagados. Sin embargo, también hay muchos candidatos a ser potenciales problemas y por ende parece muy difícil que este segundo semestre no tengamos algunos eventos de volatilidad importantes. Por eso estamos recomendando poder comprar opciones para resguardarse ante posibles caídas del mercado ahora que ha bajado la volatilidad y las opciones están más baratas. Esta semana, como ya hemos visto, ha sido más lenta por el feriado ayer en Estados Unidos, pero hoy vamos a ver las actas de la Fed y sobre todo vamos a estar muy pendientes del informe de empleo que se publica el viernes en Estados Unidos. Todos estos datos nos van a indicar si es que la economía está lo suficientemente fuerte, si la inflación se da algo de tregua o no,
y esto a su vez nos va a dar luces respecto de la próxima subida de tasa de interés. Aunque en este momento nuestra principal atención se encuentra en la publicación de resultados del segundo trimestre que empezaremos a conocer la próxima semana.